Noticia más importante de la semana. Continuamos con la noticia más importante de la semana, que tiene que ver con los precios de los alimentos. Creo que sabéis perfectamente que hay una estadística de la evolución del IPC que trata de medir los precios de los alimentos y de los productos más básicos. Se suele publicar a mitad de mes, a final de mes para ese mes en específico. Lo que ocurre es que es una estimación, es un avance. Y luego ya a mitad del mes siguiente, pues se publican los datos definitivos. Entonces, los datos que hemos conocido a mitad de febrero son los datos correspondientes a enero de 2023, que coinciden mucho con los que ya conocíamos, como ese avance de enero, ¿no? La novedad más importante es que se ha aportado información que no teníamos sobre la evolución por precios y, por productos y por grupos. Entonces podemos ya analizar con datos de forma rigurosa cuál ha sido la evolución del precio de los alimentos y también de aquellos que fueron beneficiados con la rebaja del IVA. Ya sabéis, algunos productos básicos del 4% al 0% se bajó el IVA para el año desde el 1 de enero de 2023 y para algunos otros como el aceite y las pastas se redujo en otra cuantía, no al 0%, pero sí en otra cuantía. Entonces la clave es que ya por fin tenemos datos oficiales para saber si esa medida ha funcionado y poder analizar cuánto, si ha sido suficiente, no ha sido suficiente, etcétera, etcétera. Entonces tenemos aquí, fijaos, la evolución del IPC en general, de no solo los alimentos, sino también la energía, vestido, calzado, etcétera, etcétera. Y lo vuelvo a traer, a pesar de que ya hablé de esto en otro momento, porque los medios de comunicación, y aquí casi que todos, o sea, no solo hablo de los grandes medios de comunicación escorados a la derecha, sino de todos, me atrevería a decir, siguen titulando que la inflación en enero de 2023 aumentó. Y yo quiero que os fijéis en este gráfico y me digáis si de verdad veis eso. Porque en enero de 2023 lo que ocurrió es que los precios bajaron. Los precios bajaron, sí, muy poco. ¿Cuánto? Un 0,3% en comparación a diciembre de 2022. Sobre esto ya hablé, pero la clave del asunto es que si vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los precios ahora en enero, la clave es hablar de cuánto ha evolucionado en comparación con diciembre, que es lo último, ¿vale? Y aquí vemos cómo los precios en enero han caído muy poquito, y hablo de todos los precios, o sea, de todos los productos, no solo de los alimentos. Ahora estamos con el IPC general. Entonces, que los grandes medios, y casi todos, como comento, titulen que la inflación ha aumentado, es incorrecto o cuanto menos confuso, porque lo que están haciendo ellos es lo siguiente. Es decir, como podéis ver aquí, en este gráfico, ellos titulan que la inflación ha aumentado en enero porque miran la evolución de los precios en enero de 2023 en comparación con el mismo mes del año anterior y dicen, oye, han aumentado un 5,8%, ¿no? Pero eso lo único que nos está diciendo es que ahora mismo, en enero, son un 5,8% superiores a los de enero del año 2022. Pero eso ya es algo que sabíamos. Ahí podéis ver en el gráfico que desde junio de 2022 los precios están cayendo, los precios en términos generales, que es un promedio de los alimentos, del vestido, de la energía, que sobre todo se viene explicado por la energía, que ha caído bastante en esta última mitad del año, ¿no? Pero en cualquier caso, hay medios que no solo dicen, oye, la inflación en enero es del 5,8%, sino que incluso se atreven a decir que ha aumentado. ¿Por qué? Porque lo comparan con lo que ocurrió en diciembre de 2022 en comparación con diciembre de 2021, que aumentaron, o mejor dicho, eran un 5,7% superiores. Entonces, está mal que titulen la inflación en enero ha aumentado, porque no, en realidad lo único que tendrían que corregir es los precios en enero están un 5,8% por encima que hace un año, pero eso es algo que ya sabíamos. Lo importante es que en los últimos 6 meses los precios en términos generales, insisto, IPC general, ha bajado muy poquito, sí, pero joder, que titular una y otra vez cada mes que los precios están aumentando, que la inflación aumenta, genera alarmismo, genera sensación de malestar, asusta a la gente, cuando en realidad la noticia más rigurosa, más lógica, más natural y más real es que en los últimos 6 meses
los precios han bajado, los precios de todos los productos. Muy poquito, sí, pero no se está disparando como parece en algunos programas porque es lo que están titulando, ¿no? Y están señalando, porque realizan una interpretación interanual, comparan cómo están los precios ahora con lo que ocurría hace un año. Pero si queremos hablar del presente, de lo que está ocurriendo recientemente, es mucho mejor hablar de lo que está ocurriendo en los últimos meses, no de lo que ha ocurrido en todo un año. Porque ya lo sabemos, ahí lo tenéis en el gráfico, ya lo sabemos, no hace falta repetirlo una y otra vez. En marzo, con el inicio de la guerra de Ucrania, los precios se dispararon, los de la energía, los de los alimentos, ya lo sabemos. Que sigan diciendo que hoy día los precios están muy por encima de hace un año, no revela nada actual, no revela ninguna información de actualidad. Lo único que revela es algo que ya sabíamos. Lo verdaderamente de actualidad es que en los últimos meses el IPC general está estable, incluso negativo, como os estoy mostrando. Pero ahora bien, ¿qué ocurre con los precios de los alimentos? Que es solo un subgrupo de todo el IPC general, es solo un producto básico de todos los que se suelen consumir en esa cesta básica que analiza el Instituto Nacional de Estadística. Pues que se han disparado como nunca antes en la historia reciente. Fijaos, desde el año 2002, como podéis ver ahí en el gráfico, no ha aumentado tantísimo como en este último año. En este último año es que el incremento ha sido exponencial. Ahora estamos, insisto, con el precio de los alimentos. Y eso es algo muy preocupante, es algo que hay que atajar, es algo que hay que abordar, pero lo que no se puede hacer es simplemente porque estén aumentando los precios bastante en estos últimos meses, ya creer que todo el IPC general está aumentando, titular, generando sensaciones que dejan mucho que desear y que preocupan a la gente, porque vamos a ver qué ha pasado en los últimos meses. Seguimos, es otro gráfico, pero seguimos con la evolución de los precios de los alimentos. ¿Y qué tenemos aquí? Que comenzaron a aumentar, pues ahí lo tenéis, a final del año 2021, cuando lo peor de la pandemia pasó, eso ya lo sabíamos, y luego se dispararon y se aceleraron con la guerra de Ucrania, en marzo de 2022. Ya lo sabíamos, no es nada nuevo, insisto. Y además el problema ha sido que al haber aumentado los precios de la energía, como los alimentos, muchos de ellos son muy intensivos en energía, porque los fertilizantes necesitan energía para ser producidos y porque también producir alimentos necesita energía de por sí, pues también lo que ha ocurrido es que ese incremento en los precios energéticos se ha trasladado a los precios de los alimentos. Y esto no ha terminado de atemperarse. Ahí lo podéis ver, incluso en enero de 2023 ha aumentado un poquito con respecto a diciembre del año 2022, ¿vale? Entonces, los precios de los alimentos siguen subiendo. En este último mes han subido muy poquito, ahí lo podéis ver. Obviamente en los últimos meses ha subido menos que en marzo y en abril, que fue una locura, fue una escalada, pero sigue siendo preocupante. El caso, vuelvo a lo mismo, de los alimentos exclusivamente. Pero vamos a hilar más fino, porque no se bajó el IVA a todos los alimentos, se bajó solo a algunos. Entonces vamos a ver qué ha ocurrido con esos alimentos a los que de verdad se bajó el IVA para ver si han bajado los precios o no. Aquí lo tenéis. La inmensa mayoría de los alimentos básicos sobre los que se redujo el IVA sí han reducido su precio. Y esto es una obviedad, esto, como os digo, son datos, no se puede negar, son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, eso no se puede negar. Por lo tanto, que la reducción del IVA sobre los alimentos que aplicó el gobierno ha funcionado, no se puede negar. Ha funcionado. Ahora bien, hay que decir, ¿ha funcionado mucho? ¿Ha funcionado poco? Porque pensadlo, si se baja el IVA un 4%, desde el 4% al 0%, el precio, si se trasladara íntegramente esa reducción del IVA a la reducción del precio, sería un 3,8%, podríamos redondear a un 4%, y aquí vemos cómo hay muchos alimentos que no han reducido tanto, ¿vale? Entonces, esto ya nos da una pista de que aunque se haya bajado el IVA un 4% en muchos de estos productos básicos, los precios no han bajado tanto por algún motivo. Ese algún motivo puede ser que las empresas sigan teniendo unos costes de producción elevados, y entonces si no se hubiese bajado el IVA, los hubiesen aumentado el precio final, o puede ser porque estén aumentando su margen de beneficio, como ya hemos analizado en otra ocasión, que es algo más difícil de saber, pero que tenemos algunos elementos que nos dan pie a sospechar que eso ocurre. Por ejemplo,
Aquí en un artículo del Confidencial se realiza un análisis pues muy superficial, pero como os digo, nos sirve para sospechar, para tener más información. Y es qué ocurre con el precio de todos esos productos antes de sufrir el IVA, antes de sumarle el IVA. Pues aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Los productos sobre los que se aplicó el IVA, la reducción del IVA, ¿vale? Esos bonificados por el Estado, habían aumentado su precio más, un poco más que el resto de productos sobre los que no había ninguna reducción del IVA. Esto nos da pie a pensar de que efectivamente las empresas encargadas de vender estos productos, pues viendo que iban a poder bajar el precio de sus productos gracias a la reducción del IVA, pues no lo bajaron tanto, o lo aumentaron antes de tiempo un poquito más, ¿vale? Aquí la idea clave es que las empresas se aprovecharon un poco o bastante en función del producto para no bajar tanto los precios como lo deberían haber hecho, ¿vale? Como os digo, no tenemos forma muy objetiva y rigurosa para poder afirmar esto, pero sí mucha información que nos va señalando en esa dirección, porque ya en otros vídeos, en otros directos, ya habíamos analizado que había algunas empresas como Mercadona que habían incrementado, o Carrefour, mucho más los precios en comparación con otras empresas, y eso revela poder de mercado. Es algo que está analizado y está estudiado, aunque sea para otros casos en otros momentos del tiempo. Por ejemplo, Alemania. Es poco conocido que en Alemania en el año 2020, con el inicio de la pandemia, se redujo el IVA bastante a muchos productos. Pues aquí tenéis un estudio que dejaré en los links, si no lo pone TV Zurda para facilitarme esta operación, ahí ya está el link, que evidencia cómo en Alemania la reducción del IVA sobre los productos alimentarios no se trasladó al 100% a la reducción de precios, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que hay empresas con cierto poder de mercado en el sector de la distribución alimentaria que en vez de reducirlo, vamos a suponer, un 10%, pues lo redujeron un 5%, con la idea de quedarse con la otra parte. Esto es algo que se entiende. Pues este estudio sí está mucho más fundamentado, es mucho más sólido, y ahí lo tenéis a disposición para que todo el mundo lo pueda ver. Es otro país, es otro sector, es otro mundo, es cierto, pero es que la mayor parte, este es muy reciente. Hay muchos estudios más que ya facilité en otra ocasión, pero la clave aquí es que cuanto más poder de mercado tengan las empresas, mayor facilidad tendrán para no reducir tanto los precios como podrían gracias a esa reducción del IVA, ¿no? Y ya veíamos cómo Mercadona, por ejemplo, tiene mucho poder de mercado, a pesar de que tampoco es que sea un mercado muy oligopólico, pero sí, Mercadona tiene cierto poder de mercado para hacerlo. Y aquí tenéis una información que es del Mundo, ¿vale? Nada sospechosa de ser de izquierda, que trató de realizar este análisis muy de perogrullo, ¿no? Muy de coger los precios de los supermercados en sus páginas web y compararlos del 27 de diciembre al 4 de febrero para ver si han aumentado o no, o cuánto han bajado como consecuencia de la reducción del IVA. Y eso es un análisis muy simplote, como digo, no es riguroso, pero nos da cierta información. Fijaos que entiendo que el objetivo del Mundo era criticar la medida del gobierno, pero lo que ha demostrado aquí es que es Mercadona la plataforma que más aumentó los precios de los productos, ¿vale? Cuando tendría que haberlo reducido, pues nada, en vez de reducirlo, lo que ha hecho ha sido aumentarlo en esos productos que ahí veis, como los huevos grandes, aguacate, garbanzo cocido, cebolla, plátano de Canarias, patata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este análisis suma a todo esto que venimos argumentando desde hace tiempo, que empresas como Mercadona tienen poder de mercado y se lo pueden permitir. Así de sencillo, no reducen tanto sus precios o los aumentan más de la cuenta porque se lo pueden permitir. Y ahora aquí quiero compartir con vosotros una información relevante de cara a abordar las políticas que cada uno de los partidos políticos y otras instituciones están presentando. Y es que la inflación no afecta a todo el mundo por igual, porque depende de en qué se esté sufriendo la inflación. Por ejemplo, si estamos hablando de alimentos y vemos que la gente con menos renta dedica mayor parte de sus ingresos a los alimentos, pues entonces se verán más perjudicados que la gente más adinerada, que no dedica tanto dinero, tanta parte de su renta y de sus ahorros a este tipo de productos.
En este gráfico, extraído de una noticia del diario.es, cuyo link también tenéis a disposición, se ve cómo ordenas a toda la población de menos renta a mayor renta, ¿vale? Entonces, en 5 segmentos, 5 grupos, 5 sectores. A la izquierda tenéis los que menos ingresos tienen, y los alimentos sería la barra roja. Entonces veis como la gente con menos renta dedica mayor parte de su renta, de sus ingresos, a consumir alimentos. Así que si aumentan mucho los precios de los alimentos, estos son más perjudicados, se ven más perjudicados que la gente con más renta. Esto es una obviedad, yo creo que todo el mundo lo puede entender, pero fijaos que ocurre lo contrario para el sector del transporte, para los productos del transporte, mejor dicho, porque hay personas que tienen varios automóviles o que tienen bastante renta, o sencillamente hay personas que no tienen renta y no se pueden permitir un automóvil, o porque no lo quieren, también puede ser, pero normalmente es, como veis ahí en el gráfico, que a menor renta, menor consumo en gasolina, menor consumo en gasoil, etcétera, etcétera. Entonces, de esto ya hablamos en su día. La bonificación, ese descuento en la gasolinera, benefició sobre todo a los más adinerados de la población. Fue una medida regresiva. Porque sí, porque benefició a la gente que necesitaba coger el coche por su trabajo, por desplazamiento, porque vive en una zona rural, sí, pero sobre todo benefició a quienes tenían más coches, a quienes dedicaban más gasolina por temas de ocio, que son la gente más adinerada. Así que este elemento, esta visión de clase, es interesante para ver luego qué medidas adoptar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, FEDEA, que creo que es un organismo que todo el mundo sabe que no es sospechoso de ser de izquierda, plantea que esta reducción del IVA a los alimentos no ha sido buena, porque supone mucho coste para el erario público, ya que significa menor recaudación, sacrifica recaudación, y al fin y al cabo está beneficiando a todo el mundo. Beneficia también a la gente más adinerada que va a comprar productos básicos. Es verdad que beneficia más a la gente con menos renta porque dedica mayor parte de sus ingresos a consumir productos básicos, pero también beneficia a la gente más adinerada. Entonces, instituciones como FEDEA lo que propone es sustituir esto por ayudas directas a gente que más lo necesite, ¿vale? Ahí tenéis. No tenéis la noticia, viene más desarrollado cuál es la propuesta en particular, pero sería para estratos bajos, para gente más necesitada, que se le aporte una ayuda directa. Una opción que no está mal y que sin duda es mejor que la de reducción del IVA, aunque, como ahora comentaré, hay opciones todavía mejores que van a la raíz de la cuestión. Pero bueno, esto sería algo mejor que lo que hoy día ocurre, ¿no? Y no solo dice FEDEA, es que hoy mismo el Banco de España ha publicado un informe en el que va en la misma dirección. Aquí tenéis un análisis realizado también por estratos de renta. En este caso, en vez de dividir la población en 5, se divide en 10. Y fijaos que se analiza qué ha ocurrido con las 3 ayudas para combatir a la inflación más importantes. La de los alimentos es la línea rosita que tenéis abajo y se ve como favorece más a la gente con menos renta, ¿no? Claro, por lo que decíamos, si la gente con menos renta dedica más de esa renta a consumir alimentos, pues le viene mejor. Luego tenemos la reducción del IVA a la electricidad y al gas, que ocurre lo mismo en una escala superior. No lo hemos comentado en ningún momento, pero la reducción del IVA del 4% al 0% es muy poca ayuda, tiene muy poco impacto. En cambio, la reducción del gas o del IVA del gas y de la luz del 21% al 5%, eso sí se nota. Y lo notan más quienes menos renta tienen, porque dedica mayor parte, como estábamos argumentando antes y mostrando con un gráfico, mayor parte de su renta a consumir luz y gas. En cambio, ¿qué ocurre con el descuento del gasoil y de la gasolina, que ya no existe, que en el año 2023 ya no está operativo? Pues que beneficia sobre todo del 40% en adelante más rico de la población. Apenas beneficia al 30% con menos renta. Por lo que comentábamos un poco antes, tienen menos coches, lo utilizan menos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eso era una medida regresiva y que ha sido positivo que se haya eliminado, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta de Podemos en este caso? No es de Unidas Podemos. Es que ya que el PSOE no quiere limitar los precios de los alimentos por decreto, que eso se podría hacer, ahora me explayo un poquito más sobre esto y ya terminamos,
pues como el PSOE no quiere limitar precios, topar precios, pues que lo que haga sea una bonificación. Igual que lo de descuento a los combustibles, pero que sea un descuento a los alimentos. Tú vayas al supermercado y por comprar pan, pues directamente en la factura te sea menor el precio porque el Estado te está echando un capote, te está pagando una parte, ¿no? Igual que lo del descuento de la gasolina. Lo único que ocurre es que aquí pues sería para beneficiar sobre todo a la gente que menos renta tiene, no como en el descuento de la gasolina que beneficiaba a los que más renta tienen. Por otro lado está Yolanda Díaz, que desde hace tiempo ya insistió en llegar a un acuerdo con las grandes plataformas de supermercados, de distribución alimentaria, para que pusiesen algún tope en los precios de los productos más básicos, pero no ha triunfado hasta el momento y sigue insistiendo en que se pueden topar los precios de forma legal, ¿no? Ya que hay una bifurcación en la forma de solicitar, bueno, pues medidas más valientes que esta reducción del IVA, que es claramente insuficiente, y que, bueno, Podemos estar por la labor, como comentaba, pero ya que el PSOE no quiere, pues ha encontrado una vía intermedia, ¿no? Si os interesa analizar, explorar si es posible económicamente o no limitar los precios de los alimentos básicos, os dejo en mi canal de YouTube un vídeo en el que lo analizo para casos que no son nada sospechosos de ser de izquierda o socialista o comunista, como Estados Unidos o Reino Unido. Y no muy antigua. Por ejemplo, en los años 70 se limitaron los precios de muchísimos productos básicos y no hubo ningún caos económico. Es verdad que es algo difícil de gestionar, es algo difícil de hacer, pero bueno, también lo vimos con las mascarillas, también lo vimos con los test de antígenos, lo vemos día tras día con los productos farmacéuticos, así que si se puede hacer para eso, también se puede hacer para los alimentos básicos. Y como ahí tenéis en ese vídeo, pues hay información contrastada de experiencias recientes y en países muy capitalistas como Estados Unidos y como el Reino Unido. Y para terminar, ¿cuál es mi opinión sobre lo que va a ocurrir? Porque claro, podríamos decir que si, como hace el ministro de Agricultura, que dice, no, ya con esto es suficiente, ya empezaremos a notar los efectos de la reducción del IVA en los alimentos, porque el contexto internacional está mejorando. Y parte de razón tiene, porque cuando vemos cuál es la evolución de los precios de los alimentos a nivel internacional, vemos cómo no aumentan, sino que están reduciéndose. Con lo cual, eso es un punto a favor para pensar que esta escalada de precios tan loca que estamos viviendo en los alimentos está perdiendo fuelle o que va a acabar pronto. Eso es algo que nos da a pensar eso, pero no es lo único. También sabemos que las grandes empresas de productos de alimentos como Nestlé, Heineken, Coca-Cola reconocen que todavía van a seguir aumentando los precios y son grandes empresas que marcan los precios, que guían los precios al resto de empresas, así que aquí tenemos una noticia que va en contra de lo último que acabamos de ver, ¿no? Y por cierto, estas empresas de alimentación que sí que este año han aumentado mucho los precios porque han sufrido un impacto en los costes energéticos, en los costes de las materias primas, y que según sus propias cuentas, que habría que analizar con detalle, no han tenido tantos beneficios, lo que sí han hecho ha sido mantener los dividendos. Y esto es súper importante. Los gigantes alimentarios están pagando a sus propietarios, a sus accionistas, exactamente lo mismo que el año pasado. Así que, según su versión, es que, claro, han ganado menos, pero están manteniendo el compromiso con sus accionistas y con sus dueños y le están pagando lo mismo, pero aquí huele a gato encerrado. O sea, esto es raro, es sospechoso que estén pagando exactamente lo mismo en dividendos a sus accionistas. Más bien parece que no están tan mal, que están ganando más o menos lo mismo y que siguen cumpliendo sus compromisos y que habrán maquillado de alguna forma las cuentas. En cualquier caso, no lo podemos confirmar, pero desde luego esto es sospechoso. Y sin ni siquiera sospechar, ya nos está diciendo algo de la guerra, de la lucha de clases. Y es que ha habido un incremento en los precios energéticos internacionales que se ha trasladado a nuestro país y eso es un coste, eso pues provoca que seamos más pobres en términos generales, provoca que seamos más pobres, que tengamos menos dinero, pero la clave aquí es cómo se está repartiendo el coste. Claro, si las grandes empresas van a seguir pagando a sus propietarios lo mismo, ellos no pierden o no pierden tanto. Y desde luego los consumidores, si tenemos que estar comprando alimentos que cuestan 15 o un 20%, a veces casi un 50% más,
pues somos los que nos llevamos el gran palo, ¿no? Más allá de otro tipo de elementos, como que los salarios no están aumentando ni de lejos al mismo ritmo de inflación, etcétera, etcétera. Así que ese análisis, de nuevo, pone en tela de juicio, como se estaba comentando, y demuestra, pone encima de la mesa que aquí los repartos, o sea, el reparto de los costes no está siendo simétrico ni mucho menos. O sea, aquí la gente que más dinero tiene se está garantizando su protección frente a la inflación y la gente con menos renta, menos poder, menos recursos se está llevando el palo más gordo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.